Amigos, Dios les bendiga, gracias a Dios porque me da una oportunidad más de hablar del Evangelio. Y hoy quiero hablar lo siguiente. Quiero hablar en este contexto, dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice Pablo en esta carta a los Hebreos, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sabemos que todos los seres humanos tenemos un día en el que venimos a este mundo y también un día donde vamos a morir, como nosotros conocemos, a terminar nuestra vida en esta tierra. Y has predicado el Evangelio en toda la tierra, toda la tierra. Nosotros podemos decir que en cualquier lugar ahora, en estos momentos, hemos oído acerca de esto, de la muerte, de que todos vamos a morir. Pero dice también en esta palabra, así dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. También se anuncia que después de eso hay un juicio. Y todos deben oír esa verdad bíblica. Y para ese juicio Dios ha mandado un triunfo sobre ese juicio, y ese triunfo es por medio de Cristo. Ese triunfo es por medio, ese triunfo sobre el pecado es por medio de Cristo. Ese perdón por nuestros pecados en contra de Dios son por medio de Cristo, y esto es anunciado hoy por muchos. Quiero decir algunos textos que nos anuncian que el perdón de pecado es por creer en el Hijo de Dios, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, pero también creer que por medio de su sacrificio, dice la palabra, que Dios puso nuestros pecados en Él, le imputó nuestros pecados. Y que por eso, por la justicia de Él, nosotros somos salvos legalmente, porque Él nos dio su justicia, su vida, su santidad, su obediencia, y nosotros a cambio le dimos, Él tomó nuestro pecado, nuestra culpa. Es un trato bien para nosotros. Nosotros somos salvos entonces porque Cristo tomó nuestra culpa y la hizo suya, y tomó nuestros pecados y los hizo suyos, y Él a cambio nos dio su justicia, su santidad, su obediencia ante el Padre. Y por eso Él rompe el velo, lo que nos separaba a nosotros de Él. Pero esto es por obra de Él. Nosotros no tenemos algo de qué jactarnos ni decir somos salvos por nosotros, sino nosotros podemos decir tenemos esperanza de salvación por los actos de Él. Y quiero profundizar en esto un poco diciendo que solo es por medio de Él. La salvación es por medio de Él. Y tal vez muchos que van a oír o que están oyendo van a creer en el mensaje, y muchos no van a creer. Muchos van a depositar su fe y su confianza en la salvación que Dios proveyó a este mundo para que el hombre sea salvo, porque la salvación de nuestro pecado proviene de Dios y no proviene de nuestro esfuerzo, de ningún esfuerzo humano, proviene absolutamente de Dios. Y muchos no. Y dice la palabra que esta es la condenación, que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y no es una creencia de existir, sino es una creencia. El que cree pone su fe en Él de tal manera que le sigue, le busca y con toda su alma trata de obedecerlo, cambiar su vida. Llora, gime porque le fallamos. Porque dice Juan en la palabra que el que dice que no peca, el tal es mentiroso. Pero dice también que Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero yo quiero decir lo siguiente, quiero decir que miren y se den de cuenta que Dios dio solo por medio de Cristo la salvación, y la fe solo es por medio de Cristo.
Y quiero profundizar y decir que no es por la fe que salva, es por medio de Cristo, no es por medio del pastor. Porque nosotros debemos amar a los pastores, tal vez, no tal vez, así es, a los sacerdotes, pero no es nuestra fe en él. Nuestros ojos deben estar puestos absolutamente en el autor y el consumador de la fe, porque la fe que salva es por medio de Cristo, así lo dice la palabra. Y yo hoy en eso te quiero profundizar y quiero decirte algunos textos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y yo quiero decir lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y esta palabra Cristo significa ungido, y ungido significa elegido. ¿Y quién es el mentiroso? El mentiroso es aquel que niega que Jesucristo es el único ungido, que significa elegido por Dios para salvación. Cualquier otro que niegue que solo por medio de él, y que diga que por medio de alguien más hay salvación, ya sea por medio de Pedro, ya sea por medio de alguien, quien sea. Bueno, no voy a profundizar en eso. Pero dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el elegido, el ungido para salvar el mundo? Por eso es muy importante nosotros que nuestra fe crezca en Él continuamente, diariamente. Nos vamos a dar de cuenta cada día más que le fallamos, pero cada día más nos vamos a aferrar en Él. Porque cada vez nos podemos dar de cuenta que realmente no puede haber una salvación fuera de Cristo. Y pasa, voy a ilustrarlo de una manera tal vez pintoresca, como tal vez cuando un gatito agarra y se aferra a algo para no caerse porque está viendo, se va a agarrar con uñas, se va a agarrar con dientes y no se va a soltar. Así nosotros no solamente tenemos de qué aferrarnos, es a Cristo. Y más cuando vemos nuestra pecaminosidad en esta vida, en este cuerpo. Nuestra esperanza en Cristo. Y acuérdense que dice la palabra que el mentiroso es el que niega que Jesús es el ungido. Ese es el mentiroso. Entonces ustedes deben darse de cuenta por medio de la palabra. Y dice el versículo siguiente, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es otro versículo que nos dice, por medio de las palabras de la boca del Señor, dice, yo soy el camino, nadie más es el camino, Jesús es el camino. Y hoy te invito a que creas en ese camino. Y la verdad, dice el Señor, y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Debemos de meditar y ver esa verdad para nosotros ver en nuestra mente y en nuestro corazón y analizar. ¿Estamos haciendo lo que dice el Señor? Él es nuestra fe por la cual nosotros podemos ir al Padre. Porque si es tu religión, no dice el Señor que esta es la religión y este es el camino y esta es la verdad y esta es la vida. Esta religión no, dice yo soy. Porque debemos de ver que Jesucristo se manifestó con poder, con gloria del Padre, con poder de Dios. Porque las instituciones religiosas en aquel tiempo no lo querían. Las instituciones religiosas no lo avalaban. Y ahora, en estos tiempos, algunos quieren negarlo. Negar su papel principal de único Salvador. Y quieren poner muchísimos o a algunos corredentores con él, pero dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y se manifestó esa verdad y ese poder por medio de los milagros, se manifestó por medio
de la sabiduría, de lo que provocaba él ante los demás cuando estaban con él. Cuando él iba camino a Emaús, los apóstoles iban camino a Emaús, que el Señor había muerto y se les apareció, pero ellos no se daban de cuenta de quién era, que era Jesús el que estaba hablando con ellos porque no lo conocían físicamente y se les apareció de esa manera que no lo podían ver, discernir que era él. Ellos decían que cuando no sabían que era él, algo en sus corazones ardía en sus corazones por oírlo, por estar con él. Y cuando se les dejó ver que era él, decían, con razón nuestros corazones ardían al estar con él. Porque Jesucristo provoca y provocó eso. ¿Por qué digo esto? Porque no esperes que en una institución va a estar el poder de Dios de alguna manera monopolizado, privatizado, como se privatiza hoy el agua que Dios la hizo libre, como se privatiza hoy muchísimos de los recursos que Dios los dio gratis. El hombre y el enemigo siempre se han querido apoderar del agua. Si pudieran apoderarse del aire y de la luz y de los recursos naturales, lo harían. Y así mismo como se quieren apoderarse y privatizar la fe por medio de alguna institución. Pero Cristo es libre. Cristo es Dios y Cristo vino con poder de Dios y es poder de Dios. Y está accesible para todos. Quiero decir lo siguiente, quiero terminar y ser seguido. Hechos capítulo 10, versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y esto es algo que vas a escuchar en los siguientes versículos, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo y por medio de Jesucristo. Te digo en el siguiente versículo, Hechos capítulo 13, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, por medio de él, por medio de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leo de nuevo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, por medio de él. Dice, más gracias, 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo vuelvo a leer, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 Corintios 1:20 dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. De nuevo lo vuelvo a leer, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Todas las promesas son por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. Pablo incluso agarra y dice que el que anuncie otro evangelio, otras buenas nuevas, otras noticias que sean para perdón de pecados, otras buenas nuevas que no sean por medio de Jesucristo, el tal sea maldición. Y dice Pablo, si aún ángeles del cielo anunciaran otro evangelio, y no se refiere a costumbre ni a religión, no, al mensaje central. El evangelio es el mensaje central, y el mensaje central es que Dios anuncia perdón de pecados por medio de Jesucristo, que Dios anuncia reconciliación con el mundo, con todo aquel que en él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. La buena nueva es que Dios mandó a su Hijo unigénito para que muriera por los pecados del mundo y que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el evangelio. Y Pablo dice que el que anuncie otro evangelio sea maldición. Y dice que si incluso un ángel, y si incluso él o alguno de los apóstoles, pero dice incluso yo, dice Pablo, si anunciare otro evangelio diferente, sea maldición.
Esto debemos de entender que porque Dios solo dispuso y puso para salvación a Jesucristo para que fueran perdonados nuestros pecados. Y la salvación la puso Dios. Y cualquiera que quiera engañar y decir que es por medio de otra razón, es maldición y está sembrando maldición para su vida, porque Dios estableció un solo pacto y es por medio de Jesucristo. Y aquí dice en 2 Corintios, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. Ahora yo quiero decir lo siguiente, muchas personas están con fe verdadera siguiendo a Jesucristo, tal vez con enseñanzas erróneas, pero muchos de ellos siguen y buscan a Dios de corazón. Y déjenme decirle que si tú buscas a Cristo, a Dios de corazón, indudablemente Dios te va a rescatar y te va a alumbrar y te va a guiar. Pero tú debes de estar dispuesto a seguirlo a Él, no importando familia, no importando padres. Cuando Dios te hable y cuando te haga discernir por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, y que tú veas que Dios te deje sin argumentos, que tal vez tú ames a tu religión, pero Dios te deja sin argumento, tú debes de hacer algo que dice la palabra y tomar una decisión. Porque dice la palabra que el que ama más a padre o a madre que a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que el que me ama más a padre, a madre o a hijo que a mí, no es digno de mí. Y cuando Dios te hable y te llame y te haga ver y te haga entender que estás equivocado, vas a tener que tomar una decisión. Y yo te aconsejo que dejes todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos ha dado todo. Si tú tienes padre, si tú tienes madre, si tú tienes esposa, tú tienes hijos, es porque Dios te los ha dado. Y a veces hay que dejarlos o no dejarlos, hacerlos a un lado por Cristo. Porque si tú no vas hacia Cristo, ¿quién verá por tu familia? ¿De dónde vendrán las promesas? Si de Cristo va a venir el bien para ti y para ellos, y tú puedes ser un vínculo para que ese bien llegue a ellos y posteriormente esa luz de Dios llegue también a ellos. Pero tú primero debes de luchar y hacer lo que te toca en el momento que te toca, que es dejar a padre o a madre o a hijos o esposa, porque tú ya el Señor te ha abierto los ojos, el Espíritu Santo te ha hecho ver y te ha hecho discernir dónde está la verdad, y la verdad es Él. Y lo vas a seguir a Él celosamente y no vas a darle gloria a nadie más, sino solo a Él. Y eso le va a molestar a muchos, pero hazlos a un lado, porque luego vendrá la bendición y la recompensa. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el que crea será salvo él y toda su casa. Y cuando tú creas en Él y seas fiel y lo sigas, Dios va a encargarse y va a obrar en cada familiar y de la manera que en su soberanía elija, va a obrar si tú tienes fe. Así que continúo para terminar. Leíamos que todas las promesas son por medio de Jesucristo, y quiero decir lo siguiente. 2 Corintios capítulo 5:20 dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso es de parte de Cristo. Por eso es que de parte de Cristo le pedimos que hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Quiero leerlo de nuevo porque esto es algo grande y muy hermoso. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Esta es la palabra y yo solo la repito. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso de parte de Cristo le pedimos, hagan las paces con Dios. Y hoy les digo, este mensaje es de parte de los apóstoles que dicen, y nosotros los que creemos decimos, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Estas son palabras del Señor. Y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen el mensaje. Escúchenlo, por favor. Nuestro mensaje dice, por eso de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Y hoy les digo, hagan las paces con Dios. Hagan las paces con Dios. Y recuerden que la palabra dice que de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. Algún día vas y vamos a morir. Y después de esto es el juicio. Y dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado
para declararnos inocentes por medio de Cristo. El tiempo de la oportunidad de la salvación es hoy. No es mañana ni cuando muera. No importa lo que hagan. No importa las ceremonias, las situaciones que hagan. No. Dice la palabra que mueran una sola vez y después el juicio. No hay marcha atrás. Dice la palabra también que el que cree no es condenado, pero el que no ha creído, y si tú decides no creer después de oír este mensaje y muchos más que hablan de Cristo y de que lo acepte, el que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado. Pero el que cree no es condenado. Y Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Lo digo de esta manera. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararte inocente por medio de Cristo. Dios te declarará y te declara inocente cuando tú crees en su salvación, en el Salvador, su salvación que fue por medio de Cristo, que lo trató el Padre como si hubiera pecado, para declararte inocente a ti, a mí y a todo aquel que en él cree. Así que, pues, recuerda esto. Dios te bendiga.